La oposición evalúa presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito de eventuales responsabilidades, dicen, en el déficit fiscal. Desde el gobierno defendieron al secretario de Estado en la elección de presupuestos, señalando que en la administración Boric ha existido una estricta responsabilidad fiscal. Vamos a abordar este y otros temas. Estamos justamente con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, gracias por su tiempo y acompañarnos. ¿Qué tal? Hola, Nicolás. Muchas gracias a ti por la posibilidad de conversar. ¿Cómo está viendo usted esto? Se evalúa, está el Congreso cerrado, digamos, pero desde la oposición hay luces con respecto a esto. Y de hecho nos comentaban al equipo político de 24 horas que anterior a la posibilidad de presentar de esta evaluación de acusación constitucional, se está viendo la posibilidad de la primera semana de marzo citar una sesión especial, citarlo usted una sesión especial. Le hago la primera pregunta. Me imagino que toda la exposición para asistir y dar explicaciones a las preguntas de los parlamentarios. A ver, cuando se presenta un informe de finanzas públicas, que es lo que acaba de ocurrir el 13 de febrero de este año, lo normal es que ese informe se pueda presentar en el Parlamento. De hecho, en lo personal estoy solicitando a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas que podamos ir a presentar ese documento, que en sus elementos principales yo lo presenté públicamente el anticipo que teníamos el 30 de enero. El 30 de enero, sí. Y por lo tanto hemos tenido siempre la total transparencia y toda la disposición, y creemos que es muy positivo que en el Parlamento se puedan revisar todos los antecedentes, porque cuando uno tiene una visión basada en los datos y mirando los distintos elementos que dan cuenta de la política fiscal, va a poder ver que por un lado estamos frenando por primera vez en 18 años la deuda. Es algo muy importante. Voy a ir al detalle, perdón, pero... Y por lo tanto los antecedentes en el fondo tienen una particularidad y un detalle que le hace muy bien al debate, que puedan ser presentados en una sesión. En ese sentido, en una sesión especial, usted, vamos de inmediato, digamos. Siempre toda la disposición. Ya. Ahora, esto porque se enmarca, ministro, en esta evaluación, digo yo, y amenaza, porque finalmente cuando se habla de evaluar una acusación constitucional, se termina hablando de la amenaza de una acusación constitucional. Y vamos a ir a los detalles, a los datos, pero desde la ciudadanía, desde afuera, que no es muy ducha, digamos, lo que puede ser el tema financiero, contable, aquí hay un sector que dice A, el gobierno dice B. Perdón la simplificación, porque esto hay que entrar a detalle y vamos a ir a eso. Finalmente, ¿qué se le dice a las personas? Porque desde la nueva administración entrante, desde la oposición se dice... Ayer yo comentaba con la ministra Camila Vallejo una frase del próximo senador, presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella. Nos están vaciando las arcas fiscales. Así que eso hacia afuera. El gobierno dice, ojo, nosotros, la ministra decía, nos vamos a entregar con mejores cifras que las que nos heredaron a nosotros. Hay una contraposición de hechos fácticos que los datos igualmente uno dice, no entiendo mucho. ¿Cómo usted reacciona a eso ante toda la polémica que se ha dado? A ver, son muchas Perdón cosas. la introducción, pero es para contextualizar lo que ha sido. Pero lo que yo diría es que tratando de ayudar a la ciudadanía en su posibilidad de comprender esta situación y hacerse un juicio propio, yo creo que lo más importante es ver los datos. Y respaldando lo que señalaba la ministra Vallejo en la entrevista de ayer, cuando uno ve cualquier dimensión económica, este gobierno está entregando una situación mejor que la que recibimos. Incluso en lo fiscal. En lo fiscal hay dos dimensiones que son importantes. Una es la deuda y otra es el déficit. Así es. En deuda, nosotros llevábamos un crecimiento de la deuda por 18 años. Y entre 2024 y 2025, por primera vez, la deuda paró de crecer. Pero se contiene. Claro, crece menos, pero no, igual crece. Bueno, lo que pasa es que... es que eso es importante, sí. Porque es que yo creo que me interesa para las personas, porque usted dice, lo correcto, de hecho dice, baja la deuda. No, deja de crecer. La per cápita, sí. Pero la deuda pública sube, se contiene y se va debajo del 45% fijado por... No, la deuda como porcentaje del PIB se frenó en 41,7%. Fue 41,7% el 2024, 41,7% el 2025. O sea, casi igual. Bueno, eso es lo que pero decimos. Que se mantiene, sí, pero y desde el 43% de antes. No. Es que quiero que sea bien preciso en esto. Por favor, vamos. La deuda como porcentaje del PIB ha venido creciendo en Chile desde el 2008. Todos los años. Todos los años como la economía crecía, y a pesar de que la economía crecía, la deuda crecía más que la economía. Sí. Y eso explica que la deuda como porcentaje del PIB crecía. El 2025 es primera vez en 18 años que eso no ocurre. Si nosotros hubiéramos tenido en materia de deuda pública
la misma trayectoria que se tenía antes, hoy estaríamos pagando $1.000 millones más en intereses. Ya. ¿Ya? Eso en materia de deuda pública. Okay. De hecho, la deuda pública hoy está por debajo que todos los escenarios que definió como probable el CFA, el Consejo Fiscal Autónomo, al inicio de nuestro gobierno. Un poco antes, a final del 2021, proyectó cuáles eran todos los escenarios posibles de deuda, los buenos, los malos, los más o menos. El escenario de deuda actual es mejor que todo ello. Por lo tanto, estamos teniendo un resultado inesperado en materia de deuda y muy positivo. Y la deuda es muy importante porque es el mejor resumen de cuál es la carga que tienen los gobiernos futuros por los déficits anteriores, ¿no es cierto? La deuda resume todos los déficits que han ocurrido hasta el momento. Ahora, en materia de déficit fiscal, el 2021, es decir, un año antes de nuestro gobierno, el déficit fiscal efectivo fue sobre el 7% y el déficit fiscal estructural fue sobre el 10%. Pandemia y estallido social en su minuto. Está bien, sí, yo no estoy diciendo, aquí no estoy diciendo que no estoy haciendo un juicio de valor respecto a por qué llegamos a esa situación. Lo único que estoy diciendo es que la situación en la que nosotros partimos era peor que la situación fiscal que vamos a dejar. Excepcional. Obviamente son parte de las realidades. Por eso no estoy haciendo un juicio de valor, estoy simplemente... Pero se realza en el análisis por parte del gobierno. Sí, pero estoy haciendo simplemente una descripción de los hechos. Okay. Entonces los hechos son indiscutibles que la economía está mejor. Y está mejor además en otras muchas dimensiones. O sea, sí, salarios han crecido 33 meses en términos reales, la inflación está en 3% y no el 14% que llegó a estar. El crecimiento de la economía también ha sido mayor, sobre todo si uno lo mide en términos per cápita. Sí, pero el análisis que dan los expertos, no yo, es que la economía fue en vías de normalizarse con los distintos shocks internos y también externos, hay que decirlo, que generaron justamente ese ese desajuste que hizo que la economía se sobrecalentara, de hecho. Una complicación que tuvo que enfrentar complicación, un complejo escenario que tuvo que enfrentar este gobierno. Sí. O sea, lo que ocurrió es que el gobierno anterior enfrentó una situación económica, social, además en materia de salud pública, de máxima complejidad. Sí, claro. Por eso yo no hago un juicio de valor respecto. Y eso implicó que el déficit fiscal fuera el 2021, el 2020 muy alto y también el 2021 muy alto. Esto sucedió en otros países del mundo, pero en Chile el déficit fiscal fue más alto que en otros países y también el ajuste que hicimos el 2022 también fue más grande que otros países. Y lo que ocurrió después del 2022 fue que el gasto como porcentaje del PIB fue cayendo. O sea, el gasto como porcentaje del PIB hoy es similar a lo que teníamos aproximadamente hace unos 10 años en Chile. Que eso en parte se debió también a proyectos de ley de presupuesto más austeros, podríamos decir, que antecesores en otro tiempo. Eso es exactamente así, Nicolás. O sea, a ver, para ponerlo, que se debía hacer. Para ponerlo en un número bien simple, el crecimiento del gasto durante nuestro periodo de gobierno ha sido la mitad de lo que era la década anterior. La mitad. Entonces... Se crecía un 6%, un 4% promedio. No, eso no es así. O sea, en la década anterior no estábamos creciendo ni un 6 ni un 4. ¿Ya? De hecho, si tú ves el crecimiento de nuestra economía es similar a lo que tuvimos en la última década. ¿Ya? Pero ahora se está creciendo un 2,5, 2,8, el último. Sí, bueno, pero si uno ve el crecimiento que tuvimos, no es un crecimiento, y sobre todo en términos de PIB per cápita, de hecho es más alto que en los últimos dos gobiernos. ¿Ya? Pero quiero decir que en términos de gasto, y eso yo creo que es algo positivo, nadie discute que hemos tenido un gasto más responsable o más contenido que lo que se estaba teniendo antes, y tampoco nadie discute que la deuda pública después de 18 años se logró contener. La discusión la tenemos respecto a qué sucedió con los ingresos, ¿no? Con los ingresos y la proyección de los ingresos. Exactamente. Pero creo que es importante resaltar que tenemos dos objetivos de política pública en materia fiscal, deuda y déficit. Sí. En deuda cumplimos a un nivel mejor de lo esperado, en cualquier escenario de lo que pronosticaba el Consejo Fiscal Autónomo, y en déficit efectivamente no se logró hacer la convergencia que se esperaba, a pesar de que se redujo el déficit o sea, se tiene hoy día menos de la mitad del déficit que nosotros teníamos al inicio del gobierno. Ahora, la pregunta que está aquí, ministro, y quiero hacerla acá, ¿por qué esto pasó para 2025, 2024, 2023? Yo no iría... 2023 no ocurrió. Perdón, eso, sí. 2024, 2025. Así es. 2024, 2025. Sí. Con alertas constantes del Consejo Fiscal Autónomo, que es un órgano consultor que recomienda, no es vinculante, pero sí
ustedes lo escuchan, lo han escuchado, se han reunido muchas veces con ellos y se hablaba de la sobreproyección del ingreso. ¿Qué pasó ahí? Porque había un órgano, y esa es la pregunta que se hace desde el mundo técnico, un órgano que efectivamente dijo, ojo, alerta, puede haber una sobreproyección de los ingresos. Y la explicación ahora que se entiende, los ingresos de las empresas no mineras fueron menores a lo que esperábamos. Eso se había advertido, no quizás directamente en ello, no sé, yo sé, pero lo que pasa es que en un aspecto general. Es muy importante eso, porque cuando se hace una discusión técnica respecto a una estimación o una proyección de los ingresos, es importante ver qué es lo que se comenta respecto a cada uno de sus componentes. Y las proyecciones de ingresos que hizo el gobierno estaban basadas en lo que era la historia fiscal de nuestro país. Lo explico, porque esto no es tan fácil de entender, pero voy a buscar explicarlo de la forma más simple posible. Cuando tú proyectas los ingresos, esto lo haces básicamente en dos etapas. Esto, insisto, es para explicar de forma intuitiva cómo funciona. Perfecto. Primero, buscas saber cuánto va a crecer la economía, porque el tamaño de la economía, por supuesto, que incide en cuánto tú recaudas. Y después lo que tú haces es, viendo la historia, dice, bueno, ¿cuánto, por ejemplo, se recaudaba en porcentajes del impuesto de primera categoría respecto a un nivel de PIB de un año determinado? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Es que el 2016, 2015, lo que se recaudaba en términos de impuesto de primera categoría era 3.6% del PIB. Entonces, lo que sucedió es que las proyecciones fueron correctas en términos del PIB. De hecho, el PIB creció más de lo que se esperaba. Pero la recaudación del impuesto de primera categoría, del impuesto que pagan las grandes empresas, fue finalmente 3,2% versus el 3,6% que era en términos históricos. Entonces, lo que está pasando es que estamos teniendo ingresos que como porcentaje del PIB están en valores anómalos de acuerdo a lo que ha sido nuestra tradición fiscal. Entonces, estamos teniendo ingresos más responsables que nunca. Los ingresos han ido bajando como porcentaje del PIB, pero estamos teniendo ingresos que también han ido bajando como porcentaje del PIB. Entonces, a pesar de que hemos sido responsables en materia de gasto, los ingresos han tenido un comportamiento que no era el esperado. Ahora, no era el esperado en general, no solo por las estimaciones del gobierno, sino que viendo cualquier proyección que uno podría haber visto hacia atrás. Ahora, quiero hacer una pregunta bien directa porque escuchando también las declaraciones de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, también en ese punto, que la dificultad que actualmente el modelo o el sistema permite para proyectar lo que son los ingresos recaudados del impuesto de primera categoría de la empresa, ¿ya? Deja de alguna manera un dejo de duda con respecto a, ¿será opción A, la regla no está funcionando o el modelo de proyección no está funcionando, hay que afinarla? O B, ¿aumentó la ilusión y evasión? Porque se quedó bastante abierto la posibilidad de, entonces las empresas están eludiendo más o evadiendo más y por eso se recaudó más. O C, a las empresas les fue peor de lo que pensamos le iba a ir ese año. Yo creo que es todavía prematuro hacer un juicio al respecto, y es por eso que una de las medidas correctivas que he tomado como ministro y que hemos definido como gobierno es que se cree una comisión, que de hecho ese decreto ya fue, ya fue dictado, que ya fue promulgado. Es un decreto que lo que señala es que crea una comisión compuesta por 5 personas, 5 expertos, que tienen por finalidad estudiar la dinámica de ingresos, en particular revisando los impuestos no mineros, y decimos los no mineros porque el impuesto de la minería, de la gran minería, ha funcionado muy bien, entre otras cosas por el royalty, y ha recaudado efectivamente lo que se esperaba. O sea, ha habido una mayor recaudación, inclusive con el tema del precio. Obviamente el término de ganancia depende de la producción del cobre. Es una combinación de precio y del royalty lo que nos está trayendo más recursos en materia fiscal a propósito de la gran minería, lo que es una muy buena noticia, pero toda la parte de la economía no minera no está rindiendo lo que se esperaba además viendo los datos que siempre hemos tenido en materia histórica, y por eso es muy importante que exista una comisión que pueda estudiar esto con calma, utilizando su conocimiento experto, de manera tal de que conteste algunas preguntas. Por ejemplo, esta reducción que hemos tenido en los ingresos como porcentaje del PIB, ¿se va a detener en el valor que estamos actualmente? ¿Va a seguir bajando? ¿Va a subir? O sea, la caída que tuvimos en el impuesto de primera categoría, ¿es algo transitorio? ¿Es algo permanente? Todas esas preguntas... ¿Cayó el impuesto de primera categoría? El impuesto de primera categoría como porcentaje del PIB, sí. El impuesto de primera categoría recaudaba 3,6 del PIB, ahora está recaudando 3,1, 3,2 el 2025. O
0,4 puntos porcentuales son más o menos 1.500 millones de dólares. Expliquemos por qué baja de 3,6 a 3,2 cuando muchos dirán, bueno, pero de hecho este gobierno entra con una de las posibles proyectos de bajar el impuesto corporativo. El gobierno que viene. No, bueno, lo que pasa es que el gobierno entrante ha planteado que una de las cosas que quiere hacer es reducir el impuesto de primera categoría. Estamos mal porque ya de hecho se ha reducido, pero de manera... Lo que pasa es que hay que distinguir la tasa del impuesto sí. y lo que efectivamente recauda el impuesto o la tasa efectiva, ¿cierto? Eso depende de muchas cosas. Yo creo que del lado nuestro todavía es prematuro decir cuál es la causa que está detrás de este fenómeno, pero lo que sí sabemos con certeza es que los ingresos tributarios no mineros están hoy día como porcentaje del PIB al nivel más bajo que teníamos desde el año 2014. Eso es lo que, 2014. desde el 2014, eso, o sea, más de 10 años. Eso es lo que tenemos hoy. Y en el caso del impuesto de primera categoría, que es uno de los componentes del impuesto no minero, porque hay muchas otras cosas, está el IVA también ahí, por ejemplo. También. En lo que se refiere al impuesto de primera categoría, estamos 0,4 puntos porcentuales más bajo de lo que estábamos hace unos 10 años. Entonces, esto, a nuestro juicio, requiere un estudio porque, así como hicimos un estudio del gasto... Yo entiendo que un estudio que vaya más de las declaraciones, porque finalmente las declaraciones necesitan... Porque además lo importante acá, Nicolás, es que hay un problema solucional. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo, digamos. Nadie discute que tener un déficit efectivo de 2,8% versus el 2% que estaba en nuestro pronóstico no es un tema que requiere ser abordado. De hecho, nosotros nos pusimos metas exigentes y parte de esas metas no fueron cumplidas las de la deuda, no fueron cumplidas las del déficit. Por lo tanto, es un hecho de la causa que eso hay que revisarlo, y hay que abordarlo como país. Pero para abordarlo como país bien, necesitamos saber cuál es la causa que está detrás de esto. Y por eso que nosotros junto con haber tenido ministro, ¿esto lo califican como errores u otra cosa? Se lo pregunto porque, y vuelvo a lo que es las declaraciones desde el gobierno que viene, ni siquiera digamos de partido parlamentario. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo hoy día, cuando hay errores permanentes, ya no se trata de errores involuntarios. Yo creo que conscientemente se definió seguir manteniendo un gasto público que nos tiene una situación fiscal compleja. Usted ha explicado el tema del gasto público, pero desde los que vienen se dice, aquí ha habido conciencia... A ver, hay dos cosas que es importante comentar a partir de esa declaración. La primera es que uno escucha esa declaración y da la idea como que hubiésemos sido irresponsables con el gasto. Hay intención. No, pero antes de eso, da la idea de que hemos sido irresponsables con el gasto. Y cuando uno va a los datos, se da cuenta que el gasto como porcentaje del PIB ha ido bajando durante este gobierno. O sea, el gasto al inicio del gobierno como porcentaje del PIB era más del 30%. Y hoy día es en torno al 24%. Y el 24% como porcentaje del PIB, si uno lo compara con cualquier país desarrollado, es un nivel bajo. Por lo tanto, lo primero que uno tendría que descartar totalmente es que acá haya existido una irresponsabilidad en materia del gasto, que es, dicho sea de paso, la variable principal que controla el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda lo que hace es que, una vez que en conjunto con el Congreso se aprueba un presupuesto, después se preocupa de que ese gasto se cumpla. Y nosotros, durante nuestro gobierno, hemos cumplido todos los años. De hecho, hemos sobrecumplido en materia de gasto. Pero ¿y la proyección de los ingresos? Ese es el segundo tema. Volvemos al punto. Lo segundo que está allí es que se estaría comentando que habría una intencionalidad en una sobreestimación de los ingresos. Yo eso lo descarto totalmente. Lo que han hecho siempre los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda es hacer su mejor estimación respecto a los ingresos. Cuando uno ve, insisto, los ingresos como porcentaje del PIB, estamos teniendo una situación anómala. Hecho es más, si uno toma la estimación, este es un dato que no se ha dicho hasta ahora, si uno toma la estimación de cómo iban a ser los ingresos el 2025, hecha por el gobierno del presidente Piñera al final de su gobierno, siempre todas las direcciones de presupuesto hacen proyecciones por muchos años. A largo plazo, Ellos pronosticaban un nivel de ingreso como porcentaje del PIB de 22,4%, que es la misma proyección que nosotros hicimos al inicio del 2025. O sea, están por supuesto, nosotros teníamos más información. Por lo tanto, no estoy diciendo ni achacándole una cierta responsabilidad, ni mucho menos, sino lo que estoy diciendo es que el rango de nuestra estimación era un rango que incluso para el gobierno anterior era razonable cuando hacía la proyección hacia el 2025. Es decir,
Las estimaciones que nosotros hicimos, nuestras proyecciones que hicimos de ingresos, estaban alineadas con la historia fiscal de nuestro país. Ahora, pero se pone en duda, lo voy a poner así, ¿eh? ¿Se pone en duda la regla fiscal? Que se ha mantenido durante años, desde tiempos de Ricardo Lagos, digamos. No digo que nada sea para no discutir, nada está escrito en piedra, diríamos. Pero aquí se está hablando de que la regla fiscal no está funcionando. Uno es lo que entiende eso. ¿No está funcionando la regla fiscal? Yo diría lo siguiente, Nicolás, y esto que voy a decir, por supuesto, es algo que nos debe llamar a reflexión. Las metas fiscales han tenido incumplimientos sistemáticos los últimos 15 años en el país. De hecho, tú tienes que recordar que cuando el año 2022, durante este gobierno, tuvimos un superávit fiscal, no teníamos un superávit fiscal hace más de una década. Sí. Entonces, lo que hemos tenido en general es que por distintas razones el nivel de gasto de nuestro país ha estado por sobre el nivel de ingresos hace mucho tiempo. Esto tiene muchas formas de abordarse, ¿no es cierto? Una de ellas es que hay que hacer esfuerzos por crecer más y por eso es tan importante que hayamos hecho la reforma de permisos, la Estrategia Nacional del Litio, la reforma de pensiones, que todas ellas nos van a permitir crecer más. También es importante contener el gasto. ¿Qué es lo que hemos hecho durante esta administración? El gasto ha ido cayendo como porcentaje del PIB. Lo que, insisto, ha sido anómalo en los últimos años es la evolución de los ingresos y necesitamos como país entender mejor qué es lo que está detrás de esa dinámica para ver si es algo permanente, si es algo transitorio, de forma tal de que lo podamos abordar. ¿Y se justificaría entonces reducir el gasto público a la espera de que podamos entender qué es lo que pasa con esto? Bueno, nosotros... Ahora se dicen 6.000 millones, el futuro, su sucesor de hecho ya habla, bueno, la situación es más grave, cito, es más grave de lo que pensábamos, habrá que reducir en 3.000 millones de dólares en un año. A ver, ¿Ustedes han sido enfáticos en que eso puede terminar afectando derechos sociales? Yo quiero ser bien respetuoso en esto porque una de las facultades que tiene un gobierno, y de hecho es una facultad y al mismo tiempo una obligación, es que durante los primeros 90 días de gobierno tiene que definir dos metas. Las metas en materia de déficit y también el techo de la deuda. Por lo tanto, es tarea de la próxima administración definirse esas metas. Y que son muy importantes, ¿no es cierto?, en materia fiscal. Ahora, habiendo dicho eso, quiero señalar que una vez que se identificó que los ingresos del 2025 iban a ser más bajos, hay que recordar que los ingresos del 2025 fueron creciendo al 6% real hasta septiembre. Y solo fue octubre, noviembre, diciembre lo que hizo bajar, lo que hizo que no se cumpliera la proyección de ingresos. Por lo tanto, esta fue una información que octubre lo subimos a final de noviembre, noviembre lo subimos a final de diciembre y diciembre lo subimos a final de enero. Y es por eso que presentamos estos datos el 30 de enero. Ahora, una vez que tuvimos estos datos y que nos mostraron que los ingresos eran menores que las proyecciones que existían, nosotros tomamos acciones correctivas y, en particular, yo firmé una decena de decretos que va a implicar una reducción del gasto. Ahora, una nueva reducción del gasto. Una nueva reducción del gasto. Ahora, entre reducción de gasto y más ingresos, estamos hablando de sobre la línea 400.000 millones de pesos y bajo la línea 400.000 millones de pesos también, en total 800.000 millones de pesos. Ahora, si el gobierno entrante quiere hacer una reducción mayor, por supuesto está en su derecho, dicho sea de paso... Pero que considero esas reducciones para, perdón la expresión, netear, ¿no? Sí, pero dicho sea de paso, ¿Sí? La ley de presupuesto siempre especifica un máximo de gasto. Un máximo de gasto. Si el gobierno entrante quiere gastar menos, puede hacerlo. Lo que yo sí anticipo es que es difícil, no digo imposible, pero sí difícil, hacer mayores reducciones de gasto, en particular reducciones de gasto tan sustantivas como las que se están planteando, sin tocar derechos sociales. Eso es difícil, porque el grueso de nuestro gasto se va justamente en derechos sociales. Si el grueso del gasto se va, que está comprometido por se va en la PGU, se va en todo lo educacional, desde, ojalá que más podamos probar Sala Cuna ahora, se va en temas preescolares, escolar, universitario con la gratuidad, se van los gastos de salud, se va en que estamos a puerta de cumplir la meta de las 260.000 viviendas. La meta social, la emergencia habitacional, que una de las metas importantes que se puso este gobierno. Entonces, yo creo que, como siempre hemos dicho, la situación fiscal del país es desafiante. Ha mejorado durante nuestra administración,
más de lo esperado en materia de deuda, menos de lo esperado en materia de déficit, pero ha mejorado. Hay que seguir trabajando porque aquello pueda mejorar aún más. Las reglas fiscales, nuestras políticas fiscales, tanto en materia de deuda como en materia de déficit fiscal, son cuestiones importantes. ¿Ministro? Y que hay que seguir trabajando para que se puedan cumplir de buena manera, pero para que eso ocurra es muy importante tener el diagnóstico correcto. Y quienes sostienen que este diagnóstico está principalmente en gasto y no en ingresos, lo que no están viendo es que nuestros gastos no están desalineados respecto a lo que ha sido nuestra historia, respecto al PIB, y sí están desalineados los ingresos respecto a lo que ha sido nuestra historia fiscal. Ministro, nos queda un minuto agradeciendo que nos acompañe, ¿no? Un tema que podríamos hablar muchísimo más largo, pero era muy interesante poder tener la visión acá. Un tema que está ahí, que salió en las últimas horas y tiene que ver con el presidente Boric. Le quiero preguntar directamente. Se habla de este bono por cumplimiento de metas, del programa de mejoramiento de la gestión. Lo tengo aquí notado porque quiero ser bien exacto. Para funcionarios públicos se habla que habría aumentado, más que habría aumentado, aumentó de hecho, confirmado por presidencia, el sueldo del presidente. Se habla de que esto es para todos los funcionarios públicos. Ahora, eso yo lo entiendo. Pero hay personas, por ejemplo, un parlamentario, Jaime Mulet, dice: me entero por la prensa que el presidente recibe también asignación PMG y cumplimiento de metas, que es un tema completamente legal establecido en el Estado. Me parece impropio y contradictorio. Voy a consultar a Contraloría para que nos diga quién y cómo se evalúa al presidente para asignar cumplimientos de las metas. Metas que la máxima autoridad también recibe una bonificación. Esto es una polémica ficticia. Ficticia. Esto es algo que existe. ¿Por qué ficticia? No, porque este es un tema, si uno dice me enteré por la prensa, cuando algo existe desde el presidente Lagos. Fíjese usted, Nicolás, que desde el presidente Lagos que se dan estos, que los sueldos de quienes son parte de la administración pública tienen un componente que tiene que ver con el desempeño general de distintas instituciones y que eso ha sido parte del sueldo de los presidentes desde el presidente Lagos a la fecha. Ocurrió durante el presidente Lagos, durante la presidenta Bachelet, luego durante el presidente Piñera, luego durante la presidenta Bachelet, luego durante el presidente Piñera. ¿Por qué cree que ahora se genera polémica? Bueno, toda la polémica que se da con respecto al sueldo vitalicio, la del presidente. Quiero agregar elementos para entenderlo. Es que esto no es una polémica que inventamos nosotros. No, ustedes entonces, no. Bueno, entonces pero tienen que enfrentarla, digamos. Sí, pero quienes la plantearon tienen que hacerse cargo porque algo que existe hace más de 20 años es noticia ahora. Esa no es una pregunta que tenemos que responder nosotros. Porque algunos dicen el presidente que gane más plata por un bono de gestión es impropio. Yo estoy citando, mire, no digo yo. Sí, está bien, pero lo que yo le diría es que es la forma en la que se determina los sueldos en la administración pública y es algo que existe desde 1998 al menos, que es cuando yo tengo ese dato y por lo tanto empecé a cursar esto desde el presidente Lagos hacia los siguientes presidentes y ninguno de estos presidentes hizo algo impropio, simplemente recibió el sueldo que correspondía, que dicho sea de paso, los sueldos de los presidentes en particular y también de los ministros, están definidos por una comisión, que es una comisión externa del gobierno, no lo define ni siquiera el gobierno esto, ¿ya? Y que está muy bien que así sea. De hecho, va a haber un aumento de los sueldos tanto de los ministros como del presidente en la próxima administración, y eso no lo definió ni esta administración, ni tampoco lo definió la administración entrante, sino que lo definió justamente esta comisión externa. Es sabido y efectivamente está establecido. O sea, cualquier tipo de crítica de alguien que trabaja para el Estado, por ejemplo, insisto, el diputado Mulet... Que yo no quiero hacer un juicio a una crítica de valor, pero debería saberlo él, digamos. No, ni siquiera estoy haciendo eso porque puede ser que no todas las personas sepan cómo se determinan los salarios en el sector público. Pero yo creo que esto sí lo pueden ver los medios. O sea, un medio que titula con algo así, yo me imagino que las portadas son relevantes, entonces uno podrá averiguar, no sé, pues le tomará 10 minutos averiguar que esto ocurre desde el 98. Entonces uno se hará la pregunta, si algo ocurre desde el 98... la segunda, digamos, claro, si algo ocurre desde el 98, ¿será noticia? ¿Qué es lo que lo constituye una noticia? Algo que ocurre desde el 98. Yo creo que no, y además nos quita tiempo de discutir de los temas importantes como todos los temas que cubrimos al inicio de esta entrevista. Y resaltar, insisto, yo lo he hecho esto en todas las entrevistas. Durante el gobierno del presidente Boric han mejorado los salarios. Estamos prácticamente llegando a la meta de 700.000 empleos. Se redujo la pobreza a su nivel histórico. Más de 600.000 personas salieron de la pobreza desde el 2022 a la fecha. Estamos teniendo por primera vez 2 años seguidos de crecimiento de productividad. Estamos teniendo un crecimiento de la inversión de 7%, un crecimiento de las exportaciones de 7,9% y por primera vez desde el primer gobierno del presidente Piñera que crecimos
durante los 4 años de gobierno más que las expectativas, que es la encuesta de expectativas que hace el Banco Central. Expectativa económica. Es decir, en todas las dimensiones que uno se podría preguntar en materia económica, bueno, el riesgo país ha descendido, estamos en los niveles de preestallido y prepandemia. Entonces, las distintas dimensiones de la economía estamos en una situación mejor, que es una situación que hay que seguir mejorando, porque uno dice, bueno, llevamos 2 años aumentando la productividad. La pregunta que nos debiéramos hacer y en la que debiéramos gastar mucho tiempo, elaboración, conversación, acuerdo, es cómo podemos pasar de 2 años de crecimiento de la productividad a 10 años de crecimiento de la productividad. ¿Cómo podemos pasar de estar creciendo cerca del 3%, 2,8% del PIB nominero a 4%? ¿Cómo podríamos seguir este camino que hemos trazado nosotros de reducir los tiempos de los permisos de inversión, pero sin impactar el estándar regulatorio? O sea, hay muchas preguntas que son muy importantes en materia económica, ¿ya? Y es allí, tal como hemos hecho durante el grueso de esta entrevista, donde tenemos que conversar más, tratar de llegar a más acuerdos de manera que podamos ir mejorando la economía del país. Ministro Nicolás Grau, agradecerle el tiempo, los temas que hemos conversado aquí en Canal 24 Horas. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti, Nicolás. Que esté muy bien, hasta luego.